Buenas tardes, somos alumnos del Tecnológico Monterrey, nivel preparatoria, y venimos a hacerte una entrevista sobre la enfermedad que se llama derrame cerebral, para saber más sobre el tema. Muy bien. Pues supongo que vinieron conmigo porque como neurocirujano, pues estoy viendo pacientes de ese tipo de problemas, de enfermedades vasculares cerebrales se llaman, o hemorragias cerebrales o derrames cerebrales, como les llama comúnmente la gente. Un derrame cerebral es un término genérico, o es precisamente como le llama la gente a una enfermedad del cerebro donde existe una hemorragia, se rompe algún vaso sanguíneo de los que van al cerebro y genera pues en ese momento un problema muy serio, que es una hemorragia que puede destruir las neuronas, las fibras del cerebro, y puede causar incapacidades o incluso hasta la muerte. Es un problema grave que requiere atenderse en una sala de urgencias, y pues es uno de los problemas más frecuentes como complicaciones de cosas que no se previenen, como la presión arterial y otro tipo de problemas. Puede haber derrames cerebrales o hemorragias cerebrales incluso desde los niños, pero tienen orígenes diferentes. En los niños, generalmente un derrame cerebral o una hemorragia cerebral es porque nació con una malformación o sus arterias del cerebro se formaron de manera diferente, y son susceptibles a tener algún sangrado, en alguna etapa de la vida lo tienen, y generalmente pues se manifiesta o es más común cuando es en algún ejercicio fuerte o un esfuerzo físico grande. Es cuando puede subir un poco la presión y hacer un derrame cerebral. Y son los niños que de repente, o los jóvenes que de repente en algún esfuerzo se ponen graves y tienen que ir a dar a urgencias porque tuvieron una hemorragia en el cerebro. Y en ese momento es cuando uno piensa que pueden tener una malformación en su cerebro que les reventó. Y en los adultos, pues es un poquito diferente. En los adultos generalmente es porque sufren de presión alta. Y la presión alta va lastimando las arterias del cerebro o de otras partes del cuerpo de manera crónica o poco a poco, hasta que termina por de repente, al haber una alza de la presión muy importante, por tener una hemorragia en alguna parte del cerebro, y eso los pone graves también. Generalmente son problemas que suceden de un momento a otro, y que los desencadenantes son principalmente la presión alta o un problema que traiga la persona desde antes. Y en los adultos también se da un problema que se llama aneurismas del cerebro, que es como una ampollita que le sale a la arteria de tanto estar golpeando la sangre ahí con el tiempo, como si le saliera una bola a una de las llantas del carro, por ejemplo, que se va debilitando y luego de repente truena. Entonces en el cerebro esas formaciones o saquitos que le salen a las arterias se llaman aneurismas, y de repente puede reventar uno con un esfuerzo físico, con un aumento de la presión o algo, y entonces ponerse muy grave el paciente, y ese sería un derrame cerebral también. Bueno, los pacientes con hemorragias generalmente no se reciben en un consultorio, no se reciben en una sala de urgencias, sí, urgencias, cuando alcanzan a llegar a una sala de urgencias. De hecho, un porcentaje de entre un 10 y un 20% de los pacientes que tienen una hemorragia en el cerebro, o un derrame cerebral como se le dice, que a veces no alcanzan ni siquiera a llegar a la sala de urgencias. es rápido. Sin embargo, algunos llegan en condiciones más o menos buenas, rescatables, y otros llegan en condiciones más graves. Entonces lo primero que se hace, pues es lo que se hace en todos los pacientes graves que llegan a un hospital: asegurar su vía aérea, porque es la oxigenación; asegurar la circulación, porque es la presión que uno quiere mantener; hacer una buena valoración y tratar con medicamentos, dependiendo del caso. Y si es un paciente que trae una presión dentro de su cráneo muy alta por un derrame grande, pues entonces tendrá que entrar a quirófano para operarlo y sacar esa hemorragia, para liberar la presión que hay adentro de su cabeza. O sea, no necesariamente si tienes un derrame cerebral debes de tener una cirugía. No, porque hay un paciente que puede llevar con un derrame cerebral leve, que tenga poco y que llegue incluso despierto. Y se puede Con tratar una parálisis se puede tratar, y se puede ser menos agresivo con él, porque si se va a reabsorber la sangre en cierta cantidad de días,
pues a veces es mejor que entrar y pasar por todo el cerebro para sacar algo, a veces se puede hacer más daño cuando uno hace eso. Pues sí. Entonces todo depende mucho de cómo esté para poder decidir si se va a operar o no en ese momento, ¿no? Y ya después ver cuál es la causa y tratar la causa. Es la hemorragia, es el sangrado que tuvo la niña por una malformación, y estas son todas las arterias que van al cerebro, y con estos estudios buscamos el sitio donde fue el sangrado para localizar la malformación y tratarlo. Entonces, a ella la hemorragia la tiene en el área de la vista, de un lado. ¿Esta? ¿O cuál es la...? Esta es la hemorragia, la tiene en el área donde se registra la vista. Entonces ella quedó ciega para un lado No. sí, hacia su lado izquierdo no veía, nada más veía hacia su lado derecho.